Instituto Tecnológico de Tijuana, Ingeniería Industrial, Estadística Inferencial 2, Unidad 1, trabajo que presenta Morales González Fabián Eliber, catedrático Juan Morales, Tijuana, Baja California. A continuación, veremos el capítulo 9 del libro Mario Triola, Estadística Inferencial 2, inferencias a partir de dos muestras. En la sección 9,2, como introducción, tenemos el concepto clave. Encontraremos métodos para someter a prueba de una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales. Y 2. Construir un intervalo de confianza de diferencia entre dos proporciones poblacionales. Esta sección está basada en proporciones, pero es factible utilizar los mismos métodos para manejar posibilidades o los equivalentes decimales de porcentajes. En el ejercicio 1 tenemos la verificación de requisitos. Un alumno del autor encuestó a sus amigos y encontró de que de 20 hombres, 4 fuman y que de 30 mujeres, 6 fuman. De dos razones por las que estos resultados no deben utilizarse para una prueba de hipótesis de la afirmación de que las proporciones de hombres y mujeres fumadores son iguales. Una de ellas es que no se cumple con la condición número de éxitos totales mínimo, y la segunda es las muestras no son aleatorias. En el ejercicio 5 tenemos marcapasos cardíacos. De acuerdo con un artículo de Journal of the American Medical Association, de 8.834 marcapasos con mal funcionamiento, el 15.8% de los casos se debían a las baterías. Aquí debemos utilizar esta fórmula donde multiplicamos los marcapasos 8.834 y el 15.8% lo dividimos entre 100, cuando da este resultado. Posteriormente obtenemos este resultado que da 1395, que redondeado serían 1396, porque no puede haber una marcapasos con punto decimal. Cálculos para el intervalo de confianza en el ejercicio 9. En los ejercicios 9 y 10, suponga que usted planea construir un intervalo de confianza del 95% utilizando los datos del ejercicio indicado. Calcule el margen de error E y ve el intervalo de confianza del 95%. Cálculos para pruebas de afirmaciones. En los ejercicios 7 y 8, suponga que planea utilizar un nivel de significancia de 0.5. Para someter a la prueba de afirmación que P1 es igual a P2, utilice los tamaños de muestras en el número de éxitos indicado para calcular la estimación agrupada de P', B el estadístico de prueba Z, C los valores críticos Z y D el valor P. Dice solicitudes universitarias en línea. A continuación se incluye el número de solicitudes en línea de muestras aleatorias simples, solicitudes de ingreso a la universidad para el 2003 y para el año en curso, según datos de National Association of College Admission Counseling. Como datos tenemos que en las solicitudes de muestra fue 36 en el año 2003 y en el año en curso 27. Solicitudes en línea de la muestra fueron 13 y el año en curso 14. Y obtenemos este resultado en cuanto a el inciso B nos da .245 y .403, donde P1 menos P2 es igual a .0878. Nos iremos a Minitab para continuar con los ejercicios. Aquí en la pregunta 5 dice el cuestionamientos en el tenis cuando se introdujo el sistema Hawkeye de repetición instantánea para el tenis en el torneo abierto de Estados Unidos. Los hombres cuestionaron 489 decisiones de los jueces y 200 de ellas fueron respaldadas por el sistema Hawkeye. Las mujeres cuestionaron 350 decisiones de los jueces y 126 de ellas fueron respaldadas por el sistema, según datos de USA Today. Construye un intervalo de confianza del 99% para la diferencia entre las tasas de éxito del cuestionamiento de hombres y mujeres. Como pregunta nos dice, ¿qué sugiere el intervalo de confianza acerca de las tasas del éxito de los jugadores, el tenis de uno y otro sexo? Para responder a esta pregunta nos iremos a estadísticas básicas. Son dos proporciones. Daremos clic en datos sumados
y como dato tenemos que fueron 489, fueron 201 de 489 en cuanto a hombres que fueron cuestionados las preguntas, y 126 de una muestra de 350. Nos pide un intervalo de confianza del 99%, escribimos 99, le damos OK y nos arrojará este dato, que la diferencia de P1 y P2 es de 0.0510, y P1 nos da menos 0.155 y P2 .117. Z nos da 1.50, por lo tanto aquí no hay una diferencia significativa. En el ejercicio 12 dice: los mosquiteros reducen la malaria. En un ensayo aleatorizado y controlado en Kenia se probaron los mosquiteros tratados con insecticida como una forma de reducir la malaria. De 343 bebés en cuyas cunas se instalaron mosquiteros, 15 desarrollaron malaria. De los 294 bebés que no recibieron la malaria transmission, la protección de mosquiteros, 27 desarrollaron la enfermedad, según datos de Sustainability Reduction in Malaria Transmission and Infant Mortality in Western Kenya with use insect-treated bed nets. The Lindvall Journal of the American Medical Association utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que la incidencia de la malaria es menor en los bebés que estuvieron protegidos con mosquiteros. Al parecer, los mosquiteros son efectivos. Bueno, aquí haremos lo mismo y haremos los datos. Vamos a estadísticas básicas, dos proporciones, datos sumarizados. Tenemos que de 343 que desarrollaron la enfermedad, 15 los que utilizaron los mosquiteros, y en el otro de 27 de una muestra de 294, y con una nivel de significancia del 0.01, le damos OK y nos arrojará estos datos. Nos arroja estos datos. La diferencia entre P1 y P2 es un estimado de menos 0.048. P1 tenemos menos 0.04835, y en P2 tenemos menos 0.4785, y el valor de Z nos da como menos 2.39. Y el ejercicio 15 nos dice: ¿son eficaces los cinturones de seguridad? Se obtiene una muestra aleatoria simple de ocupantes del asiento delantero involucrados en choques de automóviles. De 2.823 ocupantes que no usaban el cinturón de seguridad, 31 murieron. De los 7.765 ocupantes que usaban el cinturón de seguridad, 16 murieron, según datos de Who Wants a Ride de Mayer y Finney. Construye un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre las tasas de mortalidad de los pasajeros que no usaban cinturón de seguridad y los que usaban cinturón de seguridad. Vamos a estadística básica, las proporciones. Datos sumados, número de eventos. En la muestra 1 vamos a tener 2.823 de una muestra 31. En la muestra 2 tenemos de 16, se tomaron 7.765.
lo cerramos posteriormente y nos da como resultado la diferencia entre P1 y P2 es de 0.0089, que con una diferencia de en P1.0055, P2 0.122, un valor de Z.440 y el valor de P 0.000. Con esto nos dice la pregunta: ¿qué sugiere el resultado acerca de la diferencia de los cinturones de seguridad? Pues en base a los resultados, como los límites del intervalo de confianza no incluye a cero, parece que dos tasas de mortalidad no son iguales. Como los límites de intervalo de confianza solo se incluyen valores positivos, parece que la tasa de mortalidad más alta en los individuos que no utilizan cinturón de seguridad. Por lo tanto, el cinturón de seguridad sirve para salvar vidas. Como pregunta número 18 tenemos moralidad y matrimonio. Utilice los datos muestrados del ejercicio 17 para construir el intervalo de confianza correspondiente a la prueba de hipótesis realizada con un nivel de significancia de 0.05. ¿Qué conclusión sugiere el intervalo de confianza? El ejercicio 17 nos dice moralidad y matrimonio. Una encuesta del Pew Research Center preguntó a sujetos elegidos al azar si coincidían con la afirmación de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. De las 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo con la afirmación. De los 359 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo con la afirmación. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres está de acuerdo, que lo difiere del porcentaje de hombres que están de acuerdo. Parece haber una diferencia en la forma en que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema. Nos damos estadísticas básicas, dos proporciones, datos sumados. De 305, van a haber 347 mujeres que estuvieron de acuerdo y 359 hombres. ...386 mujeres. Aquí es 386 y aquí es 359 de mujeres que estuvieron de acuerdo con un nivel de significancia de 0.05%. Le damos OK y nos da este resultado. La diferencia entre P1 y P2 es 0.04938 con nivel de significancia de 105%. Tenemos en P1 0.478, en P2 0.409. Por lo tanto, el valor de P es 0.042 y en el valor de Z tenemos 2.03. Ok. Ahora vamos a contestar la pregunta. Dice: parece haber una diferencia en la forma en que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema. Para sustentar esta afirmación existe evidencia suficiente de que el porcentaje de mujeres que estuvieron de acuerdo difiere del porcentaje de los hombres que estuvieron de acuerdo. Parece que sí hay una diferencia de opinión de hombres y mujeres acerca del tema en base a estos resultados. El ejercicio 25 dice: cuestionamiento en el tenis cuando se introdujo el sistema Hawkeye de repetición instantánea para el tenis de torneo abierto de Estados Unidos. Los hombres cuestionaron 489 decisiones de los jueces y 200 de una de ellos fueron respaldados por el sistema Hawkeye. Las mujeres cuestionaron 350 decisiones de los jueces y 127 de ellos fueron respaldados por el sistema según datos de USA Today. Y 126 fueron respaldados por el sistema según construir un intervalo de confianza del 99% para la diferencia entre las tasas de éxito de los jugadores de tenis de uno y otro sexo.
Aquí nos vamos a ir a estadísticas básicas. Tenemos 126. Tenemos 489. 200. Si es 201. Aquí 489, 126 y 350. Le damos a aceptar. Nos va a dar estos resultados. Dice, cuando el valor de z es igual a .150, el valor de p es .133. Entonces, ¿qué sugiere este intervalo de confianza acerca de la tasa de éxito de los jugadores de tenis que usaron uno y otro? Pues como los límites de confianza contienen 0, no existe una diferencia significativa entre las dos proporciones. Pues parece que no hay una diferencia significativa entre las tasas de éxito de hombres y de mujeres. Como ejercicio 31 tenemos devoluciones de impuestos y fondos de campaña. Las devoluciones de impuestos incluyen la opción de asignar 3 pesos para las campañas de elección presidencial, y esto no representa ningún costo en el contribuyente. En una muestra aleatoria simple de 250 devoluciones de impuestos correspondientes al año fiscal de 1976, el 27.6% asignó a los 3 pesos para la campaña. En una muestra aleatoria simple de 300 devoluciones de impuestos recientes, en el 7.3% de esta se asignaron los someter a la prueba de afirmación de que el porcentaje de devoluciones se asignan los 3 pesos para la campaña fue mayor a 1976 que en la actualidad. Vamos a estadísticas básicas. Dos proporciones, datos sumarizados. En el número de eventos, por lo llamarlo X, vamos a tener 69, aquí 250, y aquí es de 300, vamos a tener 22, y le vamos a dar a aceptar. Entonces una estimación por diferencia es de .202, y el valor de P1 tenemos .2022, P2 tenemos 2030, y un valor de 0.000, y el valor de Z 6.33. Algo que como respuesta nos da a entender de que existe una suficiente evidencia para sostener que la afirmación de que el porcentaje de evaluación que se designa a 3 pesos fue mayor que en 1976 que ahora, en base a estos resultados. Como ejercicio 35 tenemos percepciones de empleados. Un total de 61.647 personas respondieron una encuesta del LMC-NBC.com. Se reportó que el 50% de los encuestados eran mujeres y el 50% eran hombres. Las mujeres, el 27% dijo que las jefas son muy críticas. De los hombres, el 25% dijo que las jefas son muy críticas. Construye un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre las proporciones de mujeres y hombres que dicen que las jefas son muy críticas. Tenemos como datos un total de 61.647, un porcentaje de hombres de 3.823 y un porcentaje de mujeres de 3.800. Nos vamos a estadísticas, datos sumados.
Número de deseados tenemos 8.322, que es el 50% de hombres y mujeres. Perdón, 308, 22 y el 75% de hombres fue el de 7.705 y el de mujeres su porcentaje fue de 8.322. Aquí repetimos 308.22, le damos a aceptar, nos arrojará estos resultados con un valor de 0, el estimado por diferencia de menos 0.0200. Por lo tanto, existe un nivel de significancia alto en un intervalo de confianza no es necesariamente considerable una estimación general. Vamos a la sección 9,3. Como introducción tenemos que se presentan métodos donde se utilizan datos muestrales de dos muestras independientes para someter a prueba hipótesis acerca de dos poblaciones o para construir estimaciones de intervalos de confianza para la diferencia entre dos medias poblacionales. En la parte 1 de esta sesión se incluyen situaciones en las que se desconocen las divisiones estándar de las proporciones, en las cuales no se supone igualdad. La parte 2 incluye otras dos situaciones. Se conocen las dos divisiones estándar poblacionales. Se desconocen las dos divisiones estándar poblacionales, pero se supone igualdad entre ellas. Dice interpretación de intervalos de confianza. ¿Qué sugiere el intervalo de confianza del ejercicio 1 acerca de los pulsos de hombres y mujeres? El ejercicio 1 nos dice interpretación de intervalos de confianza. Si los pulsos de hombres y mujeres del conjunto de datos de la tabla 1 del apéndice B se utilizan con la finalidad de construir un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre las dos medias poblacionales, el resultado es 212.2 y 21.6, donde los pulsos de los hombres corresponden a la población 1 y los pulsos de las mujeres corresponden a la población 2. Por lo que tenemos como resultado 1.6 M1 y menos M2 es igual a 12.2. Dentro de estos dos intervalos no contienen 0, por lo que existe una diferencia significativa. Muestras dependientes y dependientes. En los ejercicios 5 o 8 determine si las muestras son independientes o independientes. Dice presión sanguínea. El conjunto de datos del apéndice B incluye mediciones de presión sanguínea sistólica de 40 hombres elegidos al azar y 40 mujeres elegidos al azar. Aquí lo que tenemos que hacer es determinar si son independientes o dependientes. La respuesta es independientes. En el ejercicio 8 nos dice voltaje en 40 días diferentes. El autor midió el voltaje suministrado a su casa, así como el voltaje producido por su generador de electricidad impulsado con gasolina. Los valores que se incluyen en el conjunto de datos de 13 del apéndice B, una muestra consiste en los valores de su casa, voltaje de su casa, y la segunda muestra consiste en los voltajes producidos por el generador. Para esta pregunta, pregunta 8, tenemos que irnos a estadísticas básicas, como son de dos muestras, damos dos muestras. Aquí seleccionamos el generador de casa en volts, que es el C2, y
el C4 como generador, le damos OK, nos arrojará unos datos, los cuales veremos a continuación. Será en casa, generador, le damos OK, nos arrojará estos datos con una estimada diferencia de 0.750, un valor de t es igual a 1.221, un valor de p de 0.229, de una diferencia de 73. Por lo tanto, esto es independiente ya que no contiene correlación con otra. La pregunta 11 dice: intervalo de confianza para alquitrán de cigarrillos. El contenido medio de alquitrán en una muestra aleatoria simple de 25 cigarrillos, tamaño grande sin filtro, es de 21.1 miligramos, con una desviación estándar de 3.2 miligramos. El contenido medio de alquitrán de una muestra aleatoria simple de 25 cigarrillos de 100 mililitros con filtro es de 13.2 miligramos, con una desviación estándar de 3.7. De acuerdo con el conjunto de datos 4 del apéndice B, construya un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre el contenido medio de alquitrán de los cigarrillos del tamaño grande y sin filtro y el contenido medio de alquitrán de 100 mililitros con filtro. El resultado sugiere que los cigarrillos de 100 mililitros con filtro contienen menos alquitrán de los cigarrillos en tamaño grande sin filtro. La respuesta es 6.2 miligramos y 9.6 miligramos. Este será nuestro intervalo de confianza para los cigarrillos con filtro en base a la tabla que observamos aquí. La pregunta 16 dice: el intervalo de confianza para estaturas de supermodelos, utilice los datos mostrados del ejercicio 15 para escoger un intervalo de confianza del 98% para la diferencia entre la estatura media de los supermodelos y la estatura media de las mujeres que no son supermodelos. Aquí nos vamos a revisar un poquito la pregunta 11. Dice: el resultado sugiere que los cigarrillos de 100 mililitros con filtro contienen menos alquitrán que los cigarrillos de tamaño grande sin filtro. Como respuesta tenemos que la diferencia entre el alquitrán y el alquitrán con filtro es de 7.920 con un valor de T de 8.09, un valor de 0.00 de P, y dice: los límites de intervalo de confianza no incluyen a 0, por lo que sugiere que el contenido medio de alquitrán en los cigarrillos de tamaño grande sin filtro es mayor que la media de los cigarrillos de 100 mililitros con filtro. Después de este pequeño error, nos ponemos a la pregunta 16. Dice: intervalo de confianza de prestaduras supermodelos que utilizan los datos muestrales. Para construir un intervalo de confianza del 98% para la diferencia de estatura de supermodelos y la estatura de media de las mujeres que no son supermodelos. Como es una muestra de 2, debemos ingresar a estadísticas básicas, seleccionar estaturas y peso con un nivel de significancia del 98, le damos OK, nos arroja este resultado, donde la diferencia entre la media de estatura y la media de peso es de menos 83.02, con un valor de P1 de 97.49, menos 0.6856, con un valor de 0.00 y una diferencia de 39. En la pregunta 23 tenemos prueba de hipótesis para discriminación.
Los Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación se presentan datos estadísticos sobre las edades de los visitantes exitosos y sin éxito, según datos de Debating the Use of Statistical Evidence in Addition and Age Discrimination de Barry y Boland, American Statistica. Algunos de los visitantes que no tuvieron éxito para obtener el ascenso argumentaron que en la competencia hubo discriminación por la edad. Considere los datos de muestras de poblaciones más grandes y utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a la prueba de afirmación de que los solicitantes sin éxito provienen de una población con una edad media mayor que la media de los visitantes exitosos. Vamos a estadísticas básicas. Tenemos dos muestras. Nos vamos a datos sumados. En la muestra 1 nuestro número de datos es de 23. Tenemos la media de 47 y la división estándar de 7.2 años, los que encuestados. Y en la muestra 2 tenemos un total de 30, una media de 43.9 y una división estándar de 5.9. A todo esto le vamos a añadir un nivel de significancia de 0.05. Le damos a aceptar. Ok. Y nos arroja estos datos, donde la diferencia entre la media de la muestra 1 y de la media de la muestra 2 es la diferencia de 3.10 con un nivel de significancia de 5%, que es 2.98, y 3.22 para las muestras 1 y 2, en este caso de las medias obviamente, y el valor de P con valor de 0.101 y una diferencia de 42. Esto quiere decir que no existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los aspirantes sin éxito provienen de una población con una edad media mayor que los aspirantes con éxito. Con base en el resultado no parece haber discriminación por la edad. La pregunta 28 nos dice: intervalo de confianza en el tratamiento con imanes para disminuir el dolor. Remítase a los datos muestrales del ejercicio 27 y construya un intervalo de confianza del 90%. Para la diferencia entre la reducción media del dolor para los sujetos tratados con imanes y la reducción media del dolor para quienes recibieron tratamiento simulado. Con base de resultado parece que los imanes sirven para reducir el dolor. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es estadísticas básicas, dos muestras, dice, bueno, esto nos remite al ejercicio 27, los cuales nos dará estos datos, los cuales tenemos que hacer lo mismo: ingresar en las estadísticas básicas dos muestras e ir colocando cada uno de los datos en cada cuadrito. En la muestra 1 nos da un total de 20, una media de 0.049 y la división estándar 0.96. En la muestra 2 nos da 20, como media nos da 0.44 y la división estándar de 1.4 y un nivel de confiabilidad del 98%. Le damos OK. Nos arroja estos datos. La diferencia entre la muestra 1 de la media y la muestra media de las dos es un estimado de 0.050, lo cual nos quiere decir que el valor de T fue de 0.13, el valor de P es de 0.896 y una
diferencia de 33, con lo que no existe una evidencia suficiente para sustentar que los imanes son eficaces para reducir el dolor. Es válido argumentar que los imanes podrían ser eficaces si se utilizan tamaños de muestras grandes. Como el ejercicio 34 dice, conteo de palabras, remites el conjunto de datos 8 del apéndice B, utilice los conteos de palabras para estudiantes de psicología, hombres y mujeres reclutados en México. Consulten las columnas con los encabezados 3 hombres y 3 mujeres. Iremos a esta tablita, vamos aquí, y nos iremos a 2 muestras. En este caso cada resultado en su columna, y aquí elegiremos la columna de 3 hombres y 3 mujeres, que es el 36 en este caso. 3 mujeres, le damos OK, nos arroja este resultado, una estimada diferencia de .318 más bien, y un valor de 186,449. El valor de T es .015, el valor de P es 0.880 y una diferencia de 33. Y en el inciso B dice, construye un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre la media del número de palabras pronunciadas en un día por un estudiante de psicología de hombres y mujeres en México. Tenemos que hacer lo mismo, ingresar los datos. Bueno, este ya está contestado. Y por último la pregunta 40. Prueba de hipótesis con agrupamiento. Resuelve el ejercicio 12 con la suposición adicional de que es la desviación estándar S1 y S2. ¿De qué manera se ven afectados los resultados por esta suposición adicional? Lo que tenemos que hacer es ir a estadísticas, estadísticas básicas, 2 muestras. Vamos a estadística básica, 2 muestras. Escogemos, elegimos el alquitrán con filtro y el alquitrán sin filtro. Le damos a aceptar, nos arroja este resultado que es un estimado por diferencia de 7.920, valor de P es 0.000 y unos grados de libertad de 47. Sección 9.4. En esta sección presentamos métodos para la prueba de hipótesis y la construcción de intervalos de confianza que incluyen la media de las diferencias de los valores de dos poblaciones dependientes. En las muestras dependientes existe alguna relación para que cada valor en una muestra se aparee con un valor correspondiente en la otra muestra. Ejercicio número 1. Notación. A continuación se presentan los intervalos en minutos previos y posteriores a las erupciones de Geyser o Faroe. Calcule los valores de T y SD en general. Nos dice la pregunta, ¿qué representa M, T y D? Como datos tenemos intervalo previo a la erupción, los datos.
intervalo posterior a la erupción, sus datos, por los cuales están aquí, los tenemos enlistados para poder para poder sacar los resultados. Aquí nos vamos a estadísticas básicas, elegimos datos pareados, elegimos la columna que deseamos conocer, en este caso el resultado, va a ser de erupción, y el pronosticado después de la erupción. Le damos a aceptar y nos dará este resultado. La erupción con un estándar de desviación de 8.04 y una diferencia de menos 0.020. Por las diferencias menos 10.19, 9.79, y el valor de t nos da menos 0.06. Nuestro valor p es 0.95. Con estos resultados vemos que la media representa medias en las diferencias de los datos pareados de la población. El ejercicio 8 nos dice: el intervalo de confianza. Utilice los datos muestrales pareados del ejercicio 6 y construya un intervalo de confianza del 99% para la media poblacional de todas las diferencias, con el siguiente formato de temperatura máxima pronosticada con 3 días de anticipación, temperatura máxima pronosticada con 5 días de anticipación. Como datos tenemos la temperatura máxima pronosticada, que en este caso sería en esta fila, temperatura máxima pronosticada con 5 días de anticipación, lo tenemos acá, para poder, como ya saben, conocer los resultados. No, estadísticas básicas, datos pareados, elegimos 3 días de anticipación, y 5 días de anticipación. Le damos a aceptar, nos da estos resultados. La diferencia es de 1.80, la desviación estándar 2.77 y una media de 1.24. En sí, nuestro valor P es 0.022 y como T tenemos a 1.45. La pregunta número 10 dice: intervalo de confianza para cambios en el índice de masa corporal. Utilice los mismos datos pareados del ejercicio 9 para construir un intervalo de confianza del 95% para el cambio del índice de masa corporal durante el primer año de estudios. Como pregunta nos dice: el intervalo de confianza incluye al 0. ¿Qué sugiere eso acerca del índice de masa corporal durante el primer año de estudios? Como datos tenemos índice de masa corporal en abril, serían los de esta fila, índice de masa corporal en septiembre. Tenemos que calcular cuáles fueron los cambios que sucedieron de estas fechas en lo largo de ambos datos. Como ya saben, nos vamos a estadísticas básicas, datos pareados, elegimos el mes de abril, el mes de septiembre, le damos a aceptar. Nos dice una diferencia de 0.010 y una desviación estándar de 0.731 y una media de 0.345. Nuestro valor está de menos 0.947 a 0.967 con un valor de t 0.03 y nuestro valor en este caso de p es 0.978. Por lo que aquí, ¿qué sugiere el índice de masa corporal durante el primer año de estudios? Pues como conclusión podemos decir que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación que durante el primer año de universidad
el cambio del índice de masa corporal que experimenta es igual a 0. Parece que aquí el índice de masa corporal no cambiará durante el primer año de estudio. La pregunta 14 donde dice: ¿la presión sanguínea es igual en ambos brazos? A continuación se presentan medidas de la presión sanguínea sistólica en miligramos tomadas de los brazos derecho e izquierdo de los mismos mujer de Eiguchi, Archives of Internal Medicine. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la diferencia entre las mediciones de ambos brazos. Aquí tenemos nuestros datos: brazo derecho y brazo izquierdo. ¿Cuánto fueron los intervalos que fueron cambiando de brazo a brazo? Son estos. Vamos a estadística básicas, datos pareados. Aquí igual debemos elegir, como ya saben, brazo derecho, brazo izquierdo. Lo vamos a aceptar. Nos arroja este resultado: una desviación estándar de menos 72. La desviación estándar, perdón, aquí la media de menos 72.20, la desviación estándar 9.71 y nuestra diferencia es de menos 0.72.4 menos 0.71.92. Nuestro valor P es igual a 0. La pregunta 23 nos dice: papel o plástico. Remítese al conjunto de datos del 22, que en este caso aquí lo tenemos, va a ser este. Posee un intervalo de confianza del 95% para someter a prueba la diferencia entre los pesos de papel desechado y los pesos de plástico desechado. ¿Cuál parece pesar más? Lo que tenemos que elegir aquí va a ser el de plástico y papel. ¿Cuál fue en estos dos, en este caso? ¿Cuál fue el mayor desechado? Y nos dice que debemos elegir un nivel de confianza del 95%. Aquí no hay estadísticas. Papel y plástico. Le damos opciones. Aquí vemos el 95% de confianza. Le damos OK. Y nos da este resultado, que la desviación estándar es de 3.570, la media es de 0.453 y nuestro valor T es 16.58 y P es 0.000. ¿Qué podemos concluir aquí? Que el papel desechado pesa más en base a estos resultados que nos arroja por mediante los cálculos ejercidos anteriormente. En cuanto a la sección 9.5, llamada comparación de la variación de dos muestras, veremos lo que es la prueba F para comparar dos varianzas poblacionales o desviación estándar. La prueba F, denominada así en honor del especialista en estadística Sir Ronald Fisher, utiliza la distribución F que se presenta. La prueba F requiere de que ambas poblaciones tengan distribuciones normales, y esta prueba es muy sensible a las desviaciones que se alejan de la distribución normal. En la parte 1 se describe el procedimiento de la prueba F y la parte 2 ofrece una breve descripción. La pregunta 2 de la sección 9.5, comparación de la variación de dos muestras, nos dice distribución F. El autor repitió el proceso de seleccionar dos muestras aleatorias diferentes de estaturas de hombres de datos obtenidos de la National Health and Nutrition Examination Survey
En cada caso, el cociente de desviación estándar se registró sin la estipulación de que S1 es la más grande de las dos desviaciones estándar de ese cociente. Las dos muestras aleatorias son simples, en este caso como respuesta, y la otra sería las dos poblaciones están distribuidas normalmente. La pregunta 5 nos dice tratamiento con zinc, afirmación. En este caso tenemos que dar un nivel de confianza para sustentar la afirmación o que no se apruebe esa afirmación. En este caso dice los pesos de bebés nacidos de madres que recibieron placebos varían más que los pesos de los bebés nacidos de madres que recibieron suplementos de zinc según datos de The Effect of the Zinc Supplementation and Pregnancy Outcome de Goldberg. A continuación se resumen los resultados muestrales. En este caso tenemos grupo de placebo, como en total de datos 16, una media de 3088, una desviación estándar 728, y por otra parte tenemos el grupo con tratamiento, donde tenemos un total de 16, una media de 3214 y una desviación estándar de 669. Para calcular esto nos vamos a estadísticas básicas, nos vamos a varianza, en este caso dos varianzas, elegimos desviación estándar, ejemplos, le damos OK. Aquí tenemos que ingresar los datos, que serían 16 como número total de datos. De esa muestra hay 728, y por la otra parte, el otro grupo que está, tenemos 16 y 669. Le damos a aceptar, nos da este resultado. Dice tenemos como resultado un radio de desviación estándar de 1.088, un radio de varianza de 1.184, y nuestros intervalos de confiabilidad sería, en cuanto a la varianza a la desviación estándar del radio, es de 1.070 a 1.106. La varianza del radio es que observamos acá, y en lo que estamos buscando nosotros, lo que nos interesa es la diferencia. En este caso es 1.18. Este no sería nuestro resultado, y como conclusión podemos concluir que no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que los pesos de los bebés de madres que recibieron placebo varían más que los pesos de los bebés madres que recibieron suplemento con zinc. La pregunta 9 nos dice características de la línea base. En artículos científicos sobre experimentos clínicos es común que se incluyan características de línea base de los diferentes grupos de tratamiento con fines comparativos. En un artículo acerca de los efectos de diferentes dietas, una tabla de características de línea base reveló que 40 sujetos tratados de la dieta Atkins tuvieron una edad media de 47 años, con una desviación estándar de 12 años. Asimismo, 40 sujetos tratados con la dieta Son tuvieron una edad media de 51 años y una desviación estándar de 9 años. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los sujetos de ambos grupos tienen edades con la misma cantidad de variación. Entonces, como datos podemos recabar estos y así poder ingresar aquí en la tabla de varianza. Le damos a desviación estándar. Como número de datos tenemos 40, aquí está, la desviación estándar de 12, y con el otro grupo de que utilizaron la dieta de Son
está 40 y una desviación estándar 9 años con un nivel de significancia de 0.05. Le damos OK, cerramos y como resultado obtenemos un radio de desviación estándar de 1.33, un radio de variancia de 1.778 y nuestro rango de 1.742 a 1.814 en cuanto a varianza de radio. En cuanto a varianza de desviación estándar, tenemos de 1.320 a 1.343. Nuestro valor P sería 0.076. Ahora nos dice la pregunta: ¿Cómo resultan afectadas las comparaciones de los tratamientos si los grupos de tratamientos tienen diferentes características? En base a estos resultados podemos observar que no se puede sustentar la afirmación de rechazo de los sujetos de ambos grupos de tratamiento tienen edad con la misma cantidad de variación. Si los grupos de tratamiento tienen características diferentes, comparación entre los tratamientos se vuelve poco clara, ya que las diferencias podrán deberse a los tratamientos o a las diferentes características de los grupos. La pregunta 16 nos dice índice de masa corporal Miss América. A continuación se listan índices de masa corporal ganadoras del concurso Miss América en dos periodos diferentes. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las ganadoras de ambos periodos tienen valores del índice de masa corporal con la misma cantidad de variación. Entonces, como datos obtenemos esto, los cuales los podemos plasmar aquí en Minitab. Nos da esta opción de arrojar nuestros datos para mejor manejo de información y para obtener resultados más rápidos. Aquí nos damos estadísticas básicas, varianza, dos varianzas. Aquí cada ejemplo en su propia columna. Elegimos en este caso el índice de masa corporal, los más recientes. Índice de masa corporal de 1920 a 1930 con un nivel de confianza de 0.05. Vamos a cerrar. Aquí nuestra varianza nos da 2.187 de 1920 a 1930 y índice de masa corporal reciente nos da 1407. Nuestro prueba de estadísticas da .71, .70 y nuestro valor de P aquí en el número 1 da .398 y .414. Aquí se acepta la hipótesis null y la alternativa se rechaza. Como última pregunta tenemos la número 24 y dice así: construcción de intervalos de confianza, además de someter a prueba afirmaciones que se implican a la división estándar 2 entre 1 y división estándar de 2 entre 2. Y también podemos construir estimaciones de intervalos de confianza para la proporción S2 entre 1, S2 entre 2, utilizando la siguiente expresión. Aquí F y F1 son tal como se describe en el ejercicio 23. Remítese al conjunto de datos de 18 del conjunto B y construir un intervalo de confianza del 95%. Ahorita les enseñaré la tabla que utilizamos, que va a ser esta. Esta es nuestra tabla.
Le vamos a dar un nivel de confianza del 95%. En la versión estándar los pesos de dulce M&M's rojos y la versión estándar los pesos de dulce M&M amarillos. Lo que tenemos que hacer aquí es ir a estadísticas básicas, varianza. Cada ejemplo de su columna, su propia columna. Aquí podemos los M&M's rojos, sería esta columna acá, C28, y pues ya aquí elegiríamos. Y con nuestro nivel de confianza del 95%, le damos OK. Nos arrojará esta gráfica. Además de nuestro resultado, aquí podemos observar que nuestro límite podríamos tomarlo desde un nivel de confianza del 95% a partir de acá, no tomando en cuenta el 1, y esto es lo que nos daría como resultado. Y nuestro radio de varianza sería con este método de Bonnet-Leven tenemos de 367.307 a 16.542 y de .183 a 17.987, y nuestra varianza nos da 0.002 y nuestra desviación estándar es de .0039 con unos rangos en cuanto al rojos 0.39 y .0100 y en amarillo .020 a .102. Herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Como primer punto tenemos inferencias acerca de dos medias, muestras independientes. Caso práctico 1. Prueba de hipótesis sobre la eficacia de la humedad en infecciones respiratorias en un ensayo liberalizado y controlado realizado en el Departamento de Calidad que padecían infecciones respiratorias debido al clima controlado por equipos. 5 fueron tratados con niveles de humedad, mientras que otros 5 fueron tratados con altos niveles de humedad. Los investigadores que utilizaron la puntuación para evaluar los resultados después de una hora, el grupo con un bajo nivel de humedad tuvo una puntuación media de 0.98 con una desviación estándar de 1.22 y el grupo con alto nivel de humedad tuvo una puntuación media de 1.09 con una desviación estándar de 1.11. Utiliza un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que los dos grupos provienen de poblaciones con la misma media. Como pregunta nos dice, ¿qué sugiere el resultado acerca del tratamiento con humedad? Nos vamos a Minitab. Recabando los datos que obtuvimos, fueron 5 que fueron evaluados con su media de 0.98 y una desviación estándar de 1.22, y los que fueron tratados con alto nivel de humedad fueron de un total de 10 y media de 1.09 y la desviación estándar de 1.11. Aquí nos vamos a ir a estadísticas básicas, como son de dos muestras. Clicamos aquí, le damos datos sumarizados. Aquí escribimos el número de bajo nivel de humedad, el número total que fueron evaluados, fueron 5. Bueno, introducimos los datos, ¿no? 0.98, 1.22 y los que fueron de alto nivel y así sucesivamente. Y
Le vamos a dar OK y nos dará este resultado, el cual quiere decir que estuvo en una sus valores estuvieron de un rango de .152 a .068 y una diferencia de 7. Nos vamos al ejercicio, a otro tema que es, dice, inferencias a partir de muestras independientes. Un caso práctico es que en el departamento de control de calidad de una empresa se requiere determinar si ha habido un descenso significativo de la calidad de su producto entre las producciones de 2 semanas consecutivas a consecuencia de un incidente ocurrido durante el fin de semana. Deciden tomar una muestra de la producción de cada semana. Si la calidad de artículos se mide en una escala de 100, obtienen los resultados siguientes. En la semana 1 tenemos estos resultados, en la semana 2 tenemos estos. Suponiendo que las varianzas de la puntuación en las dos producciones son iguales, construye un intervalo de confianza para la diferencia de medias al nivel de 95%. Este es un caso práctico, los que se podemos observar muchas veces en una empresa, en este departamento, y cual influyen mucho el porcentaje de la no calidad, y para determinar en este caso la varianza de puntuación debemos irnos a Minitab. Como vemos aquí tenemos los datos, la semana 1 fueron 93 y así sucesivamente. Nos vamos a estadísticas básicas, datos pareados. Aquí elegimos cada columna, cada ejemplo es una columna. Seleccionamos la semana 1 y la semana 2. En este caso le damos OK. Le ponemos un nivel de significancia del 95%. Le damos OK. Damos OK. Y nos arroja este resultado, en el cual tenemos un intervalo de la media de la diferencia del menos 2.29 a 5.54 y un valor de t de 0.98, 0.36. En base a estos resultados podemos deducir que con los datos de las muestras es posible que la diferencia de las medias poblacionales sea igual o muy próximo a 0. En consecuencia no podemos afirmar que ha habido un descenso significativo de la calidad entre estas 2 semanas, ya que no, como observamos aquí, la diferencia entre estos no integra lo que es el valor 0, vaya. Aquí tenemos otro ejemplo práctico, sería nuestro resultado. Otro ejemplo práctico de este tema de inferencias a partir de muestras independientes. Dice, la duración aleatoria de las unidades producidas de un artículo se distribuye según la ley, con desviación típica igual a 6 minutos elegidas al azar. 100 unidades resultó ser la duración media de 14,35 minutos. Elaborar el intervalo de confianza del 99% para la duración media de las unidades producidas. A mitad. Tenemos los datos. Como número total de eventos es 100, la media de 14.35 y una desviación estándar de 6 y nuestro intervalo de confianza de 99%. Concluimos, vamos a estadísticas básicas. Estadísticas básicas, datos pareados. Aquí datos sumarizados, donde tenemos aquí el número de eventos, tenemos 100, la media 14.35 y la desviación estándar de 6, con un nivel de significancia del 99%. Le damos OK y nos arroja este resultado, que nuestro valor de la media es de .600 y
con una media de diferencia de 12.774 a 15.926. Nuestro valor T es 23.92 y nuestro valor P es 0. Aquí tenemos resultados, nuestro ejercicio, y en este caso vamos a ver las inferencias a partir de muestras dependientes, que sería del tema 9.4 aplicados al campo laboral precisamente. Dice: el tiempo en minutos que esperan los clientes de un determinado banco hasta que son atendidos sigue distribución normal de media desconocida y desviación típica igual a 3. Los tiempos que esperan 10 clientes elegidos al azar fueron los siguientes: 1,5, 2, 2,5, 3, 1, 1,55, 4,5, 3, 3. Determinar un intervalo de confianza de coeficiente de confianza de 0,95 para el tiempo medio de espera. Aquí tenemos los datos, una división estándar de 3. Aquí nos pide que determinamos el valor de la media y nuestro número total de eventos es igual a 10. Tenemos que hacer estadísticas básicas de una varianza, porque tenemos que elegir ejemplos de varianza. En este caso tenemos el tamaño de muestra de 10 y el tiempo de varianza la desviación es igual a 3 de la varianza. Le damos a aceptar, nos arroja este resultado de 1.3. Como vimos, elegimos un 95% de confidencialidad y tenemos el rango de varianza de 4.26 a 30.